abrir la palabra de Dios, por favor, hermano. Abran sus Biblias al Evangelio según San Mateo. San Mateo, por favor. Y vamos a buscar Mateo capítulo 26. San Mateo capítulo 26. Y vamos a leer, y vamos a escuchar un especial. Antes de leer vamos a escuchar un especial, hermanos, perdón. Hay un especial planeado. Pásenle, hermanos. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a leer. Mi eterno Padre, mi amigo fiel, como un río sin final, tu gracia es, y a mis pecados borrados están. Al acercarme a tu presencia, quedo asombrado una vez más. Tu amor, un misterio es real, tu gracia en mi ser, Señor, caigo ante ti, me asombra aún de tu gracia mío, Señor, de tu gracia mí, me has completado, mi Salvador, de mi alma eres el autor y sanador. ¿Qué puedo darte, Dios, o qué diré? Nada que pueda ofrecerte, mi adoración yo te daré. Tu amor, un misterio es real, tu gracia en mi ser, Señor, caigo ante ti, me asombra aún de tu gracia mío, Señor, de tu gracia en mí, me has completado, mi Salvador, de mi alma eres el autor y sanador. ¿Qué puedo darte, Dios, o qué diré? Nada que pueda ofrecerte, mi adoración yo te daré. Tu amor, un misterio es real, tu gracia en mi ser, Señor, caigo ante ti, me asombra aún de tu gracia mío, Señor, de tu gracia en mí. Amén. 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 Gracias por ese especial. Vamos al Evangelio según San Mateo, por favor, hermanos. Evangelio según San Mateo. Y ya que lo encuentre, vamos a leer los versículos 36 al 46. Y se pone de pie para saber que lo encontró. Mateo 26, versículos 36 al 46. Amén. Voy a leer el 36, ustedes el 37, en el 46 nos unimos. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío,
si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Todos el 46. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Padre, gracias por esta oración de Jesús, nuestro Salvador. Gracias por el ejemplo que nos dejó en las Escrituras de cómo orar bíblicamente, y te pedimos que aprendamos de Él, que hagamos tu voluntad. Pido, Dios, que bendigas el resto de esta enseñanza de tu palabra, y que sea edificativa y nos ayude y nos anime. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. La semana pasada comencé a estudiar acerca de las oraciones de Jesús. Cristo hizo oraciones y quedaron escritas en la Biblia, y son de bendición para nosotros, sus hijos creyentes, poder estudiarlas, poder examinarlas, poder absorber todo lo que Dios tiene para nosotros. La semana pasada hablamos de la oración que el Señor Jesús hizo intercediendo por sus discípulos y por los que no habían todavía creído, y comenzó orando por sí mismo. Hoy vamos a ver una oración que es conocida como la oración en Getsemaní. Esta oración es muy interesante porque Jesús ora 3 veces la misma petición. Fíjese lo que dice la palabra del Señor en el versículo 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Fíjese lo que el Señor está diciendo. Un poco adelante se postró sobre su rostro. Esta era una posición de oración que era muy común entre los judíos. Es una forma de oración y adoración, postrarse sobre su rostro a tierra. Jesús empezó a orar y dijo estas palabras, y en mi Biblia están en rojo. Son palabras que Cristo dijo, hermanos. Cristo dijo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú. Después, en el versículo 42, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Tercera vez, dice en el versículo 44, y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo: ¿qué, hermanos? Las mismas palabras. Entonces aquí vemos claramente que la oración de Jesús no fue muy larga en cuanto a lo que Él dejó registrado para nosotros. No está cada palabra que Jesús dijo, pero sí dejó lo que Él estaba pidiéndole al Padre. Y esta oración la he catalogado como una oración la oración de Jesús para la obediencia. La oración de Jesús para la obediencia. El título del mensaje es de la misma manera: la oración de Jesús para la obediencia. Y vemos que esta oración no tiene que ver con intercesión, pero tiene que ver con el sufrimiento por el que Jesús estaba pasando, y Él orando a su Padre para que se hiciera su voluntad, para que Jesús obedeciera la voluntad del Padre. Note cómo lo pone en el versículo
39, dice, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En otras palabras, Jesús está diciendo, no es lo que yo quiero, Padre, pero lo que tú quieres. Pero esta es mi petición. Esto es lo que yo te pido, Padre, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y después, en el versículo 42, otra vez Jesús oró, y aquí vemos lo mismo, dice, hágase tu voluntad. Entonces, en la primera oración Jesús dijo, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. En la segunda oración, hágase tu voluntad. En otras palabras, Jesús está orando para que se haga la voluntad de su Padre, para que Cristo sea, hermanos, el Hijo obediente que Él debía ser para cumplir la voluntad del Padre. La tercera vez Jesús oró las mismas palabras. Entonces Jesús está diciendo lo mismo, que Él quería que se hiciera la voluntad del Padre, lo que el Padre quería. Ahora, hermanos, Jesús nos está enseñando, el Señor Jesús nos está enseñando en esta oración la importancia de venir a Dios cuando nosotros estamos en aflicción y nos es difícil la oración, la obediencia, perdón. Cuando estamos en aflicción y nos es difícil la obediencia. Mire lo que dice en el versículo 38. Mi alma está muy triste, ¿qué dice, hermanos? Hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Jesús está diciendo cuál es la condición de su alma. Mi alma está muy triste. Hermanos, cuando estamos muy tristes, apunte esto, es más difícil obedecer a Dios. Es fácil obedecer a Dios cuando estamos alegres, felices, contentos, cuando todo va a favor, cuando el viento nos favorece. Pero es difícil orar a Dios y obedecer a Dios cuando las cosas van en contra, cuando estamos tristes. Hermano, note esto, cuando usted está triste, es una oportunidad para que la carne gane ventaja y dejemos de obedecer a Dios. Mi alma está muy triste. Y note qué tan triste está el alma del Señor Jesús, versículo 38. Hasta la muerte. Hermano, esta frase es descriptiva de la tristeza profunda que el Señor Jesús tenía hasta la muerte. Él estaba tan triste que Él se sentía a morir por la tristeza. Tan triste que sentía que se iba a morir de tristeza. Es lo que está diciendo. Estoy muy triste, que siento que me voy a morir de tristeza. Hermano, así era el momento por el que estaba el Señor pasando. Y en este momento donde Jesús está muy triste, el Señor nos enseña una lección valiosísima, y nos dice: cuando estés triste hasta la muerte, estés tan triste que sientas que te vas a morir, ponte a orar. Para que obedezcas, para que no dejes de obedecer. Jesús está muy triste hasta la muerte, dice la palabra de Dios, y no es en vano que Jesús fue a orar a Getsemaní. Getsemaní, hermanos, la palabra Getsemaní significa prensa de olivas. Esto es, una prensa es como los exprimidores de naranjas que allá en nuestros países se usaban o se usan, donde se pone la media naranja y bajas la prensa y el jugo sale por abajo. Eso es una prensa. Y así, hermanos, las olivas se ponen en la prensa y se presionan, se les pone presión y sale el aceite o el jugo y se hace el aceite. Bueno, así la palabra Getsemaní quiere decir prensa de olivas. Y Cristo está en Getsemaní siendo probado, pasando por un momento de gran dificultad en su ministerio. La palabra de Dios dice que Él está triste hasta la muerte. Después dice en el versículo 38,
dice, quedaos aquí y velad conmigo. Mire qué interesante. Jesús sabía que Él no era el único triste. Jesús sabía que todos los discípulos estaban tristes. Si usted ve hacia atrás, hermanos, no voy a verlo por razón del tiempo, pero si usted ve hacia atrás, vamos a entender que los discípulos ya sabían que Jesús iba a ser entregado, que Él iba a ser crucificado, que Él iba a ser entregado a los sacerdotes y iba a morir. Ellos ya sabían. Entonces, no solamente Jesús estaba triste, pero también sus discípulos. Y Jesús les dice a los discípulos, velad conmigo. Esto es, acompáñenme a orar, porque ustedes también necesitan orar. Qué importante, hermanos, es cuando estamos pasando por pruebas, orar. No solamente eso, pero note qué más dice la palabra de Dios. Note lo que dice la palabra de Dios en el versículo 45. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya, ¿y qué, hermanos? Descansad. Otra cosa que vemos en esta porción de la palabra de Dios es que la oración y la obediencia es necesario cuando estamos primeramente muy tristes hasta la muerte. La oración es necesaria para la obediencia cuando estamos muy cansados. Hermano, cuando estamos cansados, no vamos a querer obedecer más al Señor. El cansancio es una razón para desmayar espiritualmente. El cansancio es una razón para rendirse a los apetitos y deseos de la carne. El cansancio es una razón para dejar de hacer la voluntad de Dios. Pero ¿qué dice el Señor, hermanos? Cuando estamos cansados, hay que ir con Cristo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero ¿qué significa venir a mí los que estáis trabajados y cargados? Significa, hermano, que tenemos que ir al Señor, estar con Él. ¿Y cómo estamos con Él? Vamos a orarle a Él. Qué importante es la oración para poder obedecer cuando estamos cansados, porque Dios es el que nos va a dar las fuerzas, hermano. Mira lo que dice el libro de Isaías, por favor. Vamos a Isaías capítulo 40, en el versículo 28. Dice, ¿ya lo encontró? Vamos a leerlo juntos. Isaías 40, 28. ¿Ya lo encontró, hermanos? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo, ¿qué dice, hermanos? Al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán, ¿qué, hermanos? Nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Este mundo, hermanos, nos cansa. Este mundo cansa. Y no solamente el cansancio físico, pero el cansancio del alma, el fastidio, el agobio, hermanos, el estar desmayados espiritualmente, no tener más fuerza para seguir adelante. Por eso la obediencia es necesaria que sea acompañada de oración. Cristo nos enseña que en momentos de cansancio los discípulos debieron haber orado. Pero ellos, en lugar de orar, ¿qué hicieron, hermanos? Se durmieron. Durmieron en lugar de orar. Y el Señor dice, no se duerman. Oren porque debemos estar preparados, porque cuando viene la angustia, cuando viene la tristeza del alma, cuando viene el cansancio, es cuando tenemos que hincarnos a orar y buscar al Señor con todo el corazón. Necesitamos orar, hermanos, cuando estamos cansados, agobiados, afligidos.
para que Dios nos fortalezca y Dios nos permita seguir adelante. Mire ahí, tengo 2 ejemplos de hombres que oraron para que pudieran ser obedientes, aunque estaban afligidos, estaban angustiados. Ellos oraron y Dios les dio victoria. Mire, uno de ellos es, vamos al libro de Daniel capítulo 6, por favor, Daniel capítulo 6. Daniel 6. En Daniel 6, es el ejemplo de Daniel el profeta. En Daniel 6, dice, versículo 3, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y los sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Fíjese, el castigo al que pida de alguien más que no sea el rey. Dice que no sea fuera de ti. Versículo 8. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Y cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, ¿qué hizo Daniel, hermanos? Entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día. ¿Y qué, hermanos? Oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer, ¿qué? Antes. Daniel era un hombre como nosotros. Y Daniel seguramente sintió aflicción por el edicto del rey, y sintió temor, y se sintió agobiado y triste porque el rey había hecho tal edicto tan descabellado, que le oraran a él como si él fuera un dios o Dios. Pero Daniel, en medio de su ansiedad, en medio de su angustia, en medio de sus temores, todo lo que Daniel sentía, Daniel hizo lo correcto, hermanos. Y nos enseña que cuando queremos obedecer, en momentos de aflicción y de adversidad, necesitamos orar. Hermano, no deje de orar cuando esté pasando por aflicción. El hombre natural, cuando pasa por aflicción, lo último que piensa es en orar. Piensa en huir, piensa en escapar, en esconderse. Pero el hombre espiritual, cuando está en aflicción, controlado por el Espíritu Santo de Dios, va a orar como Cristo oró. ¿Qué fue lo que pasó con Daniel? Dice la palabra: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Usted sabe el resultado, hermanos. Vea lo que dice la palabra de Dios, versículo 22. Vea la oración, cómo funciona para salvarnos, para librarnos. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho, ¿qué dice, hermanos? Nada malo. Dios guardó a Daniel porque Daniel oró para obedecer a su Dios. Yo no sé si alguien está ahorita mismo pasando por gran tristeza de alma. Yo no sé qué está pasando usted en su vida más íntima,
en su corazón de corazones. No sé si alguien está aquí pasando por aflicción, por tristeza de alma o por cansancio. Pero yo sé una cosa, si usted está pasando por esto, ore al Señor para que usted siga obedeciendo al Señor. Y ore ahora, ore hoy, ore ahora que está pasando, no lo deje para después. Después puede ser demasiado tarde, hermano. Cristo oró justamente cuando Él tenía que orar en Getsemaní, allí en la noche, cuando llegó la turba con soldados y con alguaciles y con un montón de gente a prender a Jesús. En ese momento, Cristo estaba orando mientras que los demás estaban durmiendo. Hablando de los 3 discípulos. Vamos conmigo a Mateo capítulo 26. Último punto de la primera verdad. La primera verdad, hermanos, es la oración y la obediencia. Y el último punto es este. Tenemos que orar a tiempo para poder obedecer a Dios, hermanos. Mire lo que dijo el versículo 45-46. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. En otras palabras, ya ni se preocupen de orar. ¿Ya para qué? Ya llegaron los que me van a entregar, ya no hay tiempo de orar. ¿Me explico, hermanos? No pierdas el tiempo oportuno para orar. Cuando estás en angustia, en aflicción y tienes que tomar una decisión para obedecer a Dios, necesitas orar al Señor. Segunda verdad del mensaje, segundo punto del mensaje. La necesidad de oración debido al precio de la obediencia. La necesidad de oración debido al precio de la obediencia. ¿Por qué, hermano, Cristo oraba diciendo: si es posible, pase de mí esta copa? Estaba estudiando y hay 2 interpretaciones. La primera interpretación, no en importancia, pero la que quiero mencionar primero, es que Jesús oraba: si es posible, pase de mí esta copa, pero no es mi voluntad, sino la tuya. En esta oración, Cristo le pide al Padre a que lo libre de morir, que lo libre de morir antes de llegar a la cruz. ¿Ok? Que lo libre de morir antes de llegar a la cruz. Es una interpretación de pase en esta copa. La segunda interpretación es que el Señor lo libre de la cruz. Si es posible, pase de mí esta copa. La copa, hermanos, a la que se refiere este pasaje es la copa de sufrimiento. La copa que iba a traer el sufrimiento por ir a la cruz del Calvario. Jesús está diciendo: si es posible, Señor, que yo no tenga que pasar por la cruz, es lo que yo te pido, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Si usted evalúa esta oración, es un poquito difícil de discernir exactamente lo que está pensando el Señor, pero por el contexto del pasaje y por la enseñanza de la Pascua, entendemos que la copa era una copa de sufrimiento, de dolor, y Jesús está hablando de la que iba a pasar en la cruz del Calvario, y es lo que yo creo que es la interpretación correcta. Ahora, hermanos, segundo punto del mensaje: la necesidad de oración debido al precio alto de la obediencia. Hermano, el precio de la obediencia para Cristo era muy alto, muy alto. Primeramente, en la obediencia de Cristo se iba a separar del Padre por primera vez en toda la eternidad. Vea conmigo Mateo 27:46, por favor. Mateo 27:46. Mateo 27:46. Mateo 27, versículo 46. Dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has, qué, hermanos, desamparado? El precio de la obediencia era muy alto, hermanos. Póngase a pensar: Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo unidos.
una unión perfecta, una unión eterna, una unión hermosa, una unión, hermano, maravillosa. Pero aquí el Padre, por primera y única vez en toda la eternidad, en toda la historia, el Padre iba a desamparar al Hijo. El Hijo se iba a sentir desamparado, se iba a sentir solo. Y el Señor Jesucristo está diciendo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. En otras palabras, Señor, obedecerte va a ser muy difícil por lo que implica la obediencia. Pero no quiero hacer mi voluntad, quiero hacer tu voluntad. Recordemos que en esta oración Cristo está, hermano, en un cuerpo humano, y Él está entendiendo la implicación teológica, la implicación física. Él es Dios, Él es hombre, 100% Dios, 100% hombre. Hay una dualidad, hermanos, de naturalezas, y Cristo está orando en esta porción, mostrándonos la realidad de la necesidad de la oración cuando hay un alto precio que pagar. Salmo 22.1, por favor. Vamos al Salmo 22.1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué no estás conmigo? ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué siento que no oyes mi clamor? La palabra de Dios dice en el versículo 11 de Salmos 22, no te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Versículo 12, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán, me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Cristo está diciendo, la obediencia tiene un gran precio, y es que voy a ser desamparado por el Padre, porque estoy obedeciéndole y siendo el sacrificio por el pecado. Amén. Tratemos de entender esto, hermanos. Era un gran precio. Yo no sé si usted entienda, si usted alguna vez fue muy cercano a sus padres, vivió en su casa con su familia y tuvo que dejar su familia, irse a otro lugar, estar separado de sus padres. Es muy duro, hermanos. En inglés le llaman I'm homesick. Estoy enfermo por regresar a casa. Y eso no es ni comparable con la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, una unidad perfecta, una unidad nunca separada. Y aquí vemos que Cristo está diciendo, es alto el precio de la obediencia, Señor. Ayúdame, es alto el precio. Pero, ¿sabe? Dios le va a pedir hacer cosas que va a tener que pagar usted un gran precio, hermanos. Recuerdo cuando yo estaba en San Luis Potosí, 1990, en diciembre, fui a visitar el colegio bíblico y Dios me mostró que era el lugar donde yo tenía que regresar. Y en enero regresé a ese lugar a estudiar. En agosto regresé a estudiar. Pero, hermano, un costo por la obediencia, un precio por la obediencia. Tuve que dejar mi casa. Yo estaba pensando, ahora mi hijo Jonathan está en el colegio bíblico, en Pensacola, y quizá ya nunca regrese. Así yo me fui de casa, nunca regresé. Me casé después de graduar y ya nos fuimos a nuestra propia casa, después servimos al Señor. Y fue un precio alto, pero vale la pena obedecer al Señor, ¿no? Vivimos en San Luis Potosí por 5 años, ahí estuve sirviendo al Señor, ministrando en la iglesia, mi iglesia local, enviadora. Y después Dios me dijo, vete para México DF y está allá, empieza una iglesia. Otra vez dejar mi familia, otra vez dejar mis hermanos, otra vez dejar mi ciudad e irme a una ciudad que no conozco, una ciudad difícil. Y ahí voy otra vez obedeciendo al Señor. Hermanos, hay un precio por la obediencia, pero si queremos obedecer, necesitamos orar al Señor.
Si no oramos, no vamos a obedecer. Quizás usted diga, pues yo siento que Dios me está llamando a servirle como misionero. ¿Sabe qué necesita? Necesita orar, porque el precio es alto. Dejar su país, dejar su trabajo, dejar su profesión, dejar sus familiares, irse a otro país, aprender otro idioma, a empezar a hablar como un niño, que la gente se burle de usted, que tenga que vivir con un ingreso bajo porque a veces las iglesias no apoyan o no hay un ingreso fijo como antes lo tenía aquí. Hermano, hay que orar para obedecer al Señor. Amén. La oración, hermanos, es importante y necesaria e insustituible cuando queremos obedecer al Señor. Si no oramos, no obedecemos, hermanos. Yo admiro misioneros que se van de este país teniendo un buen trabajo, ganando dólares, teniendo su casa bonita, casa grande, literalmente el sueño americano. Pero Dios los llama a ser misioneros al África. Yo tengo en mente ahorita un misionero que estaba allá al norte de Estados Unidos. Él era arquitecto, ejercía la arquitectura, tenía buen dinero. Dios lo llamó a servir y se fue a Ghana, África. Y allí en Ghana, África, hermano, está sirviendo como misionero. Un año después su esposa contrae malaria y muere. Señor, hermano, si queremos obedecer, tenemos que orar. La oración va de la mano con la obediencia, porque a veces hay un alto precio con lo que Dios nos está pidiendo que hagamos por Él. Yo me imagino que cuando Dios le dijo a Abraham, dame tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y sacrifícalo. No dice la Biblia, pero quizá muy probablemente Abraham oró a Dios y dijo, Dios, ayúdame, fortaléceme y dame de tu gracia, quiero vivir por fe. Y Dios lo ayudó y Dios se manifestó, porque hermanos, necesitamos orar cuando vamos a obedecer. El precio a veces es muy alto, hermanos. En la obediencia de Cristo hubo separación entre el Padre y el Hijo. En la obediencia de Cristo, hermanos, Cristo se hizo pecado. Hermano, yo peco y soy pecador y muchas veces he pecado, pero Cristo, hermanos, Cristo que se hizo pecado por nosotros. 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Y dice la palabra del Señor: al que no conoció pecado, por nosotros, ¿qué dice? Lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo se hizo adulterio, fornicación, mentira, robo, hurto. Todo eso Cristo tomó nuestros pecados sobre su propio cuerpo. Y por eso, hermanos, Él está orando: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Cuando Dios te pida hacer algo grande para Él y el costo es grande de la obediencia, necesitas orar al Señor, buscar al Señor, ayunar al Señor, para que Dios te dé fuerzas para hacer lo que te está pidiendo hacer lo que te pide que hagas. Cristo iba a morir en una cruz, hermanos, y quizá lo menos que el Señor pensaba, creo que lo que más afectó al Señor fue la separación, que Él se iba a hacer pecado, que las tinieblas en lugar de que hubiera luz, hubo tinieblas que cubrieron toda la tierra en esa hora, porque era el tiempo de la potestad de las tinieblas. Cristo, hermanos, fue mofado, fue golpeado, fue lacerado, fue azotado. Cristo fue, hermanos, escupido, fue golpeado con el puño. Todo eso, Cristo lo entendía, hermanos, y Él oraba, decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y aquí aprendemos en la oración de Jesús que no debemos tener, ¿qué palabra uso, hermanos? Falta de libertad para hablar con Jesús de lo que sentimos. Señor, yo siento que no puedo, siento que no quiero,
siento que es muy difícil, siento que está más allá de mí, Señor, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Quiero hacer tu voluntad, quiero obedecerte, Dios. Tercer punto del mensaje y último para terminar. Primer punto del mensaje, la oración y la obediencia. Segundo, la necesidad de la oración debido al precio de la obediencia. Tercer punto del mensaje, la oración fortalece la carne que es débil. Hermano, mire, le voy a decir una verdad muy básica, pero a veces muy ignorada. Cuando no oramos, la carne que es débil toma control. Cuando oramos, la carne que es débil no hace su voluntad, el espíritu controla y no la carne. Tercer punto, la oración fortalece la carne que es débil. Mateo capítulo 26, por favor. Mateo 26, versículo 41. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Mateo 26, 41. Velad y orad para que no entréis, ¿qué, hermanos? En tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero ¿qué, hermanos? La carne es débil. ¿Qué está diciendo la Biblia? Cristo está diciendo, velen conmigo y oren conmigo, aunque están cansados, aunque es de noche, manténganse despiertos y oren conmigo, porque si no oran, les va a ganar la carne. Si no oran, la carne va a tomar control. Si no oran, van a acabar obedeciendo a la carne y no al espíritu. Si no oran, el diablo va a usar la carne para desviarlos y hacer lo que no quieren hacer, pero van a hacer lo que la carne quiere hacer porque no oraron. Y hermano, fue exactamente lo que le pasó a Pedro. Oh, es que pastor, yo tengo tan buenas intenciones de servir al Señor. Pastor, yo quiero ser fiel en la iglesia. Pastor, yo quiero servir al Señor. Yo quiero ganar almas y todo eso. Pero hermano, Pedro también tenía buenas intenciones y buenos deseos, pero no fueron suficientes. Las buenas intenciones y los buenos deseos son vencidos por la carne que es débil. Y acabamos haciendo la voluntad de la carne y no la voluntad de Dios. ¿Por qué? Por la falta de oración, hermanos. La oración fortalece la carne que es débil. Note lo que versículo 31 de Mateo 26. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, e irá al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas, pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea. Note lo que dijo Pedro. Le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le contestó, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Qué les faltó, hermanos? La oración. La oración. Hermano, si tú y yo no oramos, la carne nos va a ganar. No solamente momentos de decisiones difíciles, momentos de angustia, de cansancio, de momentos de mucha tristeza hasta la muerte, pero en cualquier momento de la vida cristiana, si tenemos buenas intenciones, tenemos buenos deseos, tenemos buena doctrina, tenemos buenas familias, tenemos buenas costumbres, pero si dejamos de orar, tarde que temprano, la carne que es débil nos va a ganar. Necesitamos orar. Cristo invitó a sus discípulos, a Juan, Santiago y a Pedro, a que oraran con él para que no entraran en tentación. Especialmente se refirió a Pedro. Pedro, Santiago, que es Jacobo, y Juan no oraron. Y el Señor sabía las consecuencias de no haber orado. Hermanos, hay que trabajar en la oración. Hay que trabajar en la oración. La oración, hermanos, yo he visto cómo trabajan los que quieren hacer músculo.
trabajan para los bíceps y los tríceps y el abdomen y las piernas y los brazos y todo trabaja en la espalda y están trabajando y sufriendo y no pain, no gain y están trabajando duro. Hermano, es igual para vivir una vida espiritual victoriosa. Tenemos que trabajar en la oración. Había un misionero que se me quedó grabado, se llamó David Brainerd. David Brainerd era un joven que estaba alcanzando los indígenas norteamericanos. David Brainerd dice en sus biógrafos que cuando él oraba, hermanos, él oraba por mucho tiempo y se levantaba empapado en sudor. Yo digo, ay Señor, gracias por hombres como él, ayúdame a ser como él, ayúdame a orar con esa tenacidad, con esa fuerza, con esa energía espiritual, al punto de que empiece a sudar, a cansarme en la oración, porque estoy trabajando en la oración, hermanos. Usted hace ejercicio, y si usted hace buen ejercicio, suda, ¿verdad, hermanos? Si hace ejercicio ligero, ni sudamos, pero cuando suda es que usted está trabajando el cuerpo y está quemando calorías. Y así en la oración, tenemos que orar de tal manera que estemos trabajando en la oración, buscando a Dios de todo el corazón. La palabra de Dios dice que no solamente hay que orar, pero hay que rogar, hay que suplicar al Señor, hermanos. Lucas, termino con esto, capítulo 22. Lucas 22, termino con esto y les voy a dar aplicaciones y ya nos vamos a casa, hermanos. Lucas 22. Miren lo que dice la palabra del Señor. Lucas 22, en el versículo 43 y 44. Miren lo que dice mi Señor. Entonces Jesús les dijo, de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra. No es Lucas, debe ser Marcos. Bueno, el versículo es, hermanos, donde Jesús está sudando como grandes gotas de sangre. ¿Qué pasaje, hermano? El mismo, pastor. Mateo 26, ¿verdad? No, Lucas. Lucas 22, 44. Ok. Lucas 22, versículo 44. Ahí Lucas 22, versículo 44. Fíjese la oración de Jesús. Dice la Biblia. Dice, y estando en agonía, oraba, ¿qué, hermanos? Más intensamente. Fíjese esa frase, oraba más intensamente. O sea que podemos orar y podemos orar más intensamente. Cierto. Podemos orar con ánimo, ganas y echarle después más ganas a la oración. Dice, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Hermano, Cristo estaba trabajando en oración, orando intensamente al Padre, porque sabía que el momento que venía era un momento muy difícil de la potestad de las tinieblas. Era el día malo, se pudiera decir, como dice Efesios. Pero Cristo venció, Cristo salió victorioso. ¿Por qué? Porque Cristo, hermano, nos enseña el poder de la oración y el poder de Dios cuando oramos. Aplicación, hermanos. Aplicaciones, son 4 aplicaciones. Voy a leerlas solamente, no vamos a leer versículos. Primera aplicación: siempre hay que estar sujetos a la voluntad del Padre y orar para que no dejemos de hacerla. Número 2, hay que aceptar siempre la voluntad de Dios, aunque hayamos orado algo diferente a la voluntad de Dios al final. Número 3, que no se te pase el tiempo de orar cuando es tiempo de orar antes de que sea demasiado tarde. Número 4, es también muy importante orar lo suficiente antes de tomar decisiones importantes. Cristo nos enseñó, y quizá lo predique, no estoy seguro, pero Cristo nos enseñó qué importante era orar antes de tomar decisiones importantes, como Él oró antes de escoger a los 12 discípulos. Qué bendición, amados hermanos, es ver que la oración y la obediencia van de la mano. Si soltamos la oración y queremos obedecer, vamos a encontrarnos que la carne es débil. Si oramos y no estamos obedeciendo, algo no está bien. Pero la Biblia dice que la oración y la obediencia van de la mano, y Dios obra mostrándose poderosamente en aquellos que estamos buscando su voluntad. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta noche, por enseñarme de la vida
de oración privada que publicaste en la Biblia, Señor Jesucristo, para enseñarnos qué importante es orar cuando estamos en los momentos más tristes de nuestra vida, en los momentos de más cansancio en nuestra vida, de más angustia. Qué importante es orar y no tener temor, Señor, de hablarte lo que pensamos, decirte lo que sentimos, aunque sabemos, Señor, que finalmente queremos que se haga tu voluntad y no la nuestra. Ayúdanos a orar, Señor, porque en estos momentos como los que estabas pasando, Señor Jesús, la carne es débil. La carne nos va a desviar para que escapemos de la prueba y no obedezcamos a Dios. La carne nos va a engañar para que no obedezcamos a Dios. Dios, ayúdanos a obedecer tu palabra, tus mandamientos, tu voluntad, hacer lo que tú quieres, Señor. Dios, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Te lo pedimos en el preciosísimo nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar.